Qué alegría que estén con nosotros en este cafecito de hoy. Recibirles siempre es grato y por supuesto mucho más cuando me hago acompañar de un invitado con tantísima calidad del que prometo sacarle el jugo en los minutos que esté compartiendo con nosotros en esta primera parte del cafecito de hoy. Hablo del historiador Edwin Espinal, quien está con nosotros, quien además es abogado y tiene múltiples experiencias en el ambiente social de Santiago, de nuestra ciudad, del país, y sobre estas informaciones estaremos conversando. Bienvenido al cafecito de hoy. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, sabes, Edwin, yo particularmente tengo una preocupación y quiero externarla contigo. Para mí es preocupante, digamos que la forma desorganizada en la que nuestra ciudad está creciendo, que si bien es importantísimo valorar el crecimiento de todas las ciudades, de nuestro Santiago mucho más, noto que hay otras ciudades en términos mundiales que priorizan la preservación de sus espacios históricos y que ese crecimiento se procura alrededor de esos espacios históricos. Sin embargo, en nuestra ciudad noto ese irrespeto a esos espacios y cómo no hay claras ciertos lineamientos para que se preserven estructuras, pero espacios significativos en la creación histórica de nuestra ciudad. ¿Es un tema de percepción particular o ciertamente continúa ocurriendo porque no es algo exclusivo de estos años? Continúa ocurriendo. O sea, la ciudad, como sabemos, tiene una dimensión enorme. Tú la ves desde un avión, por ejemplo, si vas llegando al aeropuerto Cibao. De noche, la extensión por las luces es enorme. Pero también el espacio histórico, el antiguo casco urbano de Santiago, a diferencia, por ejemplo, del casco urbano, del centro histórico de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial, es un centro histórico más comercial que histórico, porque es un centro vivo. Ya no existe, claro, en las zonas periféricas, en la parte alta, en lo que sería Pueblo Arriba, sí hay un espacio residencial todavía que se conforma a través de los pepines y demás, pero el centro donde está el comercio sigue captando edificios antiguos para modificarlos, solamente preservar la fachada y en otros casos destruirlos para continuar haciendo parqueos. Sí. Hay un gran dilema porque la legislación dominicana protectiva del patrimonio cultural no tiene ninguna remuneración a cambio de la conservación. Entonces se pretende una conservación limitando el derecho de propiedad por parte de la Dirección de Patrimonio Monumental, que impone ciertas restricciones cuando se va a intervenir un inmueble histórico. Y tenemos también esa falta de visión de los propietarios de que antes que un inconveniente tienen un diamante bruto sin pulir. Exacto, y es un peso económico en términos de mantenimiento y demás, y no recibo ningún retorno. Es una disyuntiva donde tú pones ambas cosas en la balanza y entonces se inclina hacia un lado. Y por eso muchos propietarios deciden vender el inmueble, importándoles muy poco el valor histórico patrimonial que puedan tener, para que un tercero lo adquiera con conocimiento de causa del valor histórico que tiene, del inconveniente que tiene, y sencillamente se destruye. Porque también el Estado tiene muy poca posibilidad de imponer coerción respecto de propietarios justo a eso que destruyen inmuebles. Deficiencias en términos preventivos con el tema de la remuneración a los dueños, pero deficiencias mucho más en términos de sanciones a quienes destruyen estos inmuebles. Entonces estamos cojos de las dos patas. Hay un caso paradigmático, y es en la calle 16 de agosto, un inmueble que formó parte del conjunto protegido en 1991, cuando se redefine el perímetro del centro histórico, que fue destruido por el propietario. Interpuso un proceso por ante los tribunales, una acción de amparo que fue rechazada en su contra, y el caso llegó incluso hasta el Tribunal Constitucional, que dictaminó que la Declaratoria de Patrimonio Cultural impone restricciones al derecho de propiedad. Pero no obstante esa sentencia del más alto tribunal en nuestro país, el inmueble se destruyó, se modificó, se alteró por completo y ya el inmueble no existe. ¿Qué sanción recibió ese propietario? ¿Se expropió el inmueble como plantea la ley 492 del año 69? No. Y ahí está esa persona disfrutando de su inmueble y perdió Santiago una vivienda patrimonial única. Y evidentemente este tipo de situaciones crea precedentes para que quienes en adicional lo quieran realizar, pues saben que no hay sanciones, porque si un alto tribunal como el Constitucional ya tiene sentencias en ese tema y no son ejecutadas, pues evidentemente pues esto se masifica. Pero sobre digamos, qué interesante que haces esa diferenciación de ese casco histórico vivo que tenemos en la República Dominicana, en Santiago, municipio sobre todo, y un casco histórico
histórico en el que hacíamos referencia incluso a tiendas tradicionales, a establecimientos muy tradicionales que ahora vemos totalmente transformados. Y hemos visto incluso extranjeros que han asumido la mayoría de edificaciones de ese centro histórico con modificaciones importantes en sus estructuras. Eso de alguna manera también influye en esa preservación del historial recordado cuando íbamos a las calles, a la calle del Sol, por ejemplo, a andar a pie, a ver las vitrinas, y llegábamos al Parque Colón desde el Parque Duarte. Todo eso tiene una influencia incluso en la historia que podemos contar a generaciones recientes. Porque en la medida en que vas perdiendo memoria construida, en esa medida vas perdiendo identidad. En la medida en que ya no tienes un edificio emblemático, una casa emblemática, un edificio o un inmueble que era reconocido por su valor, o porque, como tú señalas, si se pasaba por esa calle todo el mundo lo veía y formaba parte, digamos, que del imaginario de la ciudad, al desaparecer, en esa medida vas erosionando la identidad de la ciudadanía. Y si no existe tampoco desde el Estado un soporte educativo, un llamamiento al reconocimiento de la población en ese patrimonio, si no lo conoces, no lo valoras. Si no lo valoras, te importa que se pierda. Y yo siempre he notado, esto en términos muy particulares, una deficiencia de localidad en términos de educación histórica en nuestras escuelas. O sea, a mí me interesaría muchísimo que mis hijas puedan conocer el valor histórico de nuestra ciudad de Santiago como parte de esa materia de sociales muy conocida en los colegios. Sin embargo, nunca he visto esas iniciativas impulsadas desde los municipios y mucho menos desde las provincias. Justo esa escasez de información no permiten identificar el valor que tienen barrios como La Joya, como Los Pepines, siendo los primeros. En la actualidad, ¿qué queda ahí? Bueno, Los Pepines, porque vemos ya un movimiento un poco más cultural que histórico, aunque unifica uno y otro. Pero, ¿qué nos queda de esos barrios? ¿Qué nos queda para identificar La Joya con ese valor histórico local? ¿Qué nos queda para identificar Los Pepines y otros tantos barrios y sectores de nuestra ciudad? Hay una arquitectura popular que permanece en ambos sectores, a pesar de que se han introducido edificios modernos. Parte de Los Pepines entra dentro del centro histórico de la ciudad, pero existe todavía una arquitectura popular que es muy llamativa. Y como tú señalas, perfectamente el ámbito local puede servir para lograr esa interacción de los estudiantes con su clase de historia. O sea, ¿cómo vinculamos el nacimiento de Los Pepines con la Segunda República? Por ejemplo. En Santiago. O cómo vinculamos La Joya con la dictadura de Lilis. El ferrocarril, la introducción del capitalismo, en fin, cómo vinculamos el Parque Inver, los jóvenes de Pueblo Nuevo, las escuelas que están en Pueblo Nuevo, con la Primera República y la batalla de Santiago del 44. Lo mismo, el monumento y la era de Trujillo. O sea, hay muchos elementos en la ciudad con los cuales los profesores de sociales pueden jugar. Sí. Sencillamente hay que ser creativos para poder vincular eso que vemos en las aulas con lo que tenemos en clase. En mi caso en particular, por ejemplo, aunque no imparto historia, pero sí imparto propiedad intelectual en la universidad, todos los conceptos teóricos que manejo en clase los aterrizo con una visita, obviamente, a una sala de exposiciones de artes visuales. Claro, porque es lo que permite hacer esa vinculación realista de la historia nuestra. Hay una problemática que también identificamos en términos de inversiones municipales de distintas administraciones, no me voy a cifrar en una sola, y que no necesariamente respetan o respaldan el valor histórico y cultural que tienen ciertos espacios. Igual, aquí cito que es un tema de percepción y vemos modificaciones en la estructura de ciertos parques o de ciertos inmuebles que forman parte de esos sectores históricos que simplemente son modernizados o embellecidos sin necesariamente respetar esa idiosincrasia histórica que pueden tener. ¿Es eso así? ¿Es real? ¿No hay una visión municipal de preservar ese valor histórico también en su fachada física? Refiriéndonos a los parques, pasó con el Parque Colón, pasó con el Parque Duarte. El Parque Colón fue intervenido y se eliminó una verja que era de 1892, importada desde Europa, la verja original del parque. Un crimen, o sea, tenemos muy pocos elementos antiguos en la ciudad. Y esa verja debe estar en algún herrero que compró eso sin saber. Fundida ya hace rato. O sea, ¿cómo eliminas ese valor? ¿Cómo no te asesoras primero? Si bien era una verja muy sencilla, claro, pero
Es que el valor histórico es único. Era la impresión de una época, claro. Era un valor único, independientemente de la simpleza, de la sencillez del material. Lo mismo pasó con el Parque Duarte, que había un elemento, digamos, emotivo con la verja del parque, donada por un comerciante catalán, después que un incendio afecta su negocio en la calle del Sol. El pueblo acude en masa a salvar las mercancías del negocio. Wow. Y le pide a su cuñado, también comerciante, cómo agradecer ese gesto de la ciudad de haber salvado su negocio. Bueno, él le dice, se está construyendo el parque, dona la verja. Wow. Dona la verja, se importa en Inglaterra, y cuando se comienza a estructurar el proyecto de la Plaza de la Cultura, parte de la verja del parque se elimina. O sea, el parque no se estableció como un elemento que podía ser integrado al proyecto sin ser mutilado en dos extremos, en la calle 16 de agosto y la Benito Monción. O sea que en esos dos aspectos tú visualizas esa falta de visión con respecto al respeto a valores históricos en la ciudad, desde el punto de vista urbano. Vemos como de alguna manera también justo en ese sector próximo al Parque Duarte se está gestionando el tema de que pueda ser peatonal ciertas vías, esto acompañado de muchísimas quejas de propietarios de esas propiedades o personas que viven en la cercanía. Sin embargo, en esta reconstrucción del centro histórico, en esta necesidad de ampliación, de vistosidad comercial, ¿entiendes tú que este proyecto contempla esa preservación de espacios, por lo menos de espacios específicos? Porque mucho se ha hablado de lo que se va a hacer en el centro histórico y de las inversiones que se harán, algunas ya iniciadas. ¿Contempla este proyecto esa preservación? Al menos ya en lo que tiene que ver con la zona del Parque Duarte, es una herencia de ese proyecto frustrado de la Plaza de la Cultura, y pensar en que eso se reabra es difícil, porque ya incluso hace más de 30 años de este proyecto, ese espacio peatonal es utilizado por establecimientos para su desarrollo en ese punto. Lo que habría sí es darle una dinámica nueva a ese espacio para un mejor aprovechamiento. Y ya que en el día hay un ambiente totalmente comercial, ¿por qué no lograr una transformación cultural en otros momentos, en otros días? En la esquina de la Catedral Duvergé, Benito Monción, ese inmueble se proyecta, y así está pensado desde ese proyecto de la Plaza de la Cultura, la instalación de un museo diocesano. De la arquidiócesis, porque existe un tesoro de la catedral, así como hay un tesoro de la catedral en Santo Domingo. Claro, el nuestro es mucho más modesto, que tiene más de 50 años de recolectado, y el interés es que ese nuevo museo forme parte de los complementos de la catedral. Ya recientemente el presidente de la República develó una placa significando el lugar donde estuvo el primer cementerio de la ciudad, el cementerio colonial de Santiago. En la catedral se han hecho varios recorridos guiados, muestra de que efectivamente hay muchos elementos, muchos valores que pueden ser exhibidos. Y por qué no, ya la catedral se podría convertir en un punto, un referente cultural de turismo religioso, si se quiere. Sí. Claro que debe ser articulado con otras parroquias de la ciudad y con otros puntos de interés dentro del mismo centro histórico. Sobre eso quiero que conversemos luego de la pausa, y también quiero ampliar un poquito este tema de cementerios, de esta placa deslizada por el presidente, pero el tema cementerios, el tema de puntos también que tienen que ver con nuestra historia, y por supuesto de este desarrollo del casco histórico de Santiago. Al regreso de la pausa continuamos esta interesante conversación con el señor Edwin Espinal. En esta continuidad del cafecito de hoy continuamos la conversación con el historiador Edwin Espinal, y hablábamos de muchísimos temas interesantes vinculados a la importancia del valor histórico de nuestra ciudad de Santiago. Sin embargo, tocaste un tema que me gustaría profundizar, y es el tema cementerios. Cuéntanos más sobre esta actividad en la que participa el presidente, este primer cementerio colonial que está en nuestra ciudad, que estuvo en nuestra ciudad y que es parte de nuestra historia, pero sobre todo, ¿qué hay con la situación y relación de los cementerios a la historia de Santiago? O sea, ir a un cementerio y ver todas esas edificaciones es riquísimo en términos de entender la historia de ciertas familias y demás. Cuéntanos sobre eso. Sí, fue ciertamente una sorpresa que el presidente de la República develara esta placa el domingo 18 de agosto. Pero a principios de este año se estaban haciendo unos trabajos en la calle Duvergé, en el tramo que corresponde a la Benito Monción
y la 30 de marzo en un lateral de la catedral y se encontraron restos humanos. Lo que llamó la atención y confirmó dos datos documentados. Uno, un relato de 1805 de Gaspar de Redondo y Pichardo a propósito de la incursión de la columna haitiana de Henry Cristóbal a Santiago, y es que ese santiaguero da el dato de que el cementerio se encontraba frente a la iglesia parroquial. Y ese dato documentado también está revelado en un plano de la ciudad de principios del 19, donde se marca el cementerio, en este caso en un lateral de la iglesia parroquial de la catedral, justamente sobre la calle Duvergé. Esos restos humanos, sin duda, correspondían a este cementerio. Lamentablemente, no se localizaron enterramientos completos, ni restos humanos completos, esqueletos completos, que permitieran establecer un estudio antropológico para determinar edad, sexo, y cualquier otro detalle. Pero se preservaron los restos humanos más íntegros que podían existir, se colocaron en un recipiente especial bajo el suelo y se marcó esta placa indicando que en ese lugar existió el cementerio colonial de la ciudad. Esa placa es sin duda un buen referente ya para la memoria histórica de la ciudad, marca un elemento nuevo de interés en el centro histórico y se vincula justamente a esa historia del cementerio en la ciudad. Ese cementerio que estaba frente a la catedral, a la hoy catedral, en 1805, ya era un cementerio, digamos que desfasado, porque desde la segunda mitad del siglo XVIII, el siglo anterior, la corona española había dispuesto que los cementerios se sacaran fuera del entorno de las iglesias. El cementerio de Santiago se traslada en una fecha desconocida hasta ahora a lo que era la sabana de la ciudad, a la zona de la avenida Valerio, junto al camino que conducía al río, la avenida Valerio, para llegar hasta la otra banda. Ese cementerio, sin duda producto de crecidas del río, se traslada entonces al lugar actual. Y ya para la batalla del Santiago del 44 se aludía a él como el cementerio viejo. O sea que el cementerio de la 30 de marzo tiene más de 180 años. Pero la tumba más antigua es de 1855, de manera que el cementerio de la 30 de marzo cumpliría el año que viene 170 años de su primera tumba. De la primera tumba existente. Y mira qué interesante, porque estamos hablando de 170 años, y todo lo que pasa alrededor de ese cementerio que tiene que ver evidentemente con el crecimiento del mismo. ¿Y cómo interpretas tú, desde tu conocimiento histórico, que la historia de Santiago también se forja desde nuestros cementerios? Y cómo esa llegada de ciertas familias que tuvieron incidencia importante sobre la ciudad, que la tienen probablemente todavía, pero que forman incluso parte de la historia reciente que identificamos ahora. Sí, ciertamente. Todo cementerio refleja la vida de la ciudad, porque muchas personas, muchas familias reflejaron su posición social en las tumbas que construyeron. Por eso vemos esas edificaciones así bastante suntuosas. Tú encuentras muchas edificaciones en mármol en el cementerio con elementos de bronce, otras mucho más sencillas en mampostería de ladrillo, y tumbas modernas que responden a movimientos arquitectónicos de la historia, que igualmente son interesantes. Justamente ese valor patrimonial del cementerio y ese valor histórico llevó a que se declarara como museo a cielo abierto este año por el Consejo de Regidores. Un concepto que es manejado a nivel mundial en otros cementerios patrimoniales. De manera que es sumamente importante esta declaratoria de cara justamente a esa puesta en valor del cementerio, que gracias a Dios el ayuntamiento ha visto con buenos ojos y está decidido a impulsarla. Desde el año 2016 realizamos varios recorridos que evidenciaron justamente el valor cultural del cementerio y el potencial turístico que este tiene, así como lo tienen otros cementerios a nivel mundial. Y Emilio Rodríguez de Morici sentenció que quien visita Santiago y no visita su cementerio no ha conocido esa ciudad. Mira qué interesante la vinculación, porque claro, evidentemente fue parte de la historia. De manera que ya no solamente tendríamos el centro histórico, la catedral dentro del centro histórico como elemento de interés, un recorrido a través de las parroquias, sino también el cementerio como un elemento a explotar desde el punto de vista turístico, educativo,
cultural patrimonial. ¿Y cómo permitimos con estas declaratorias demitificar un espacio que muchos se resienten un poco de visitar por creencias que a veces son incluso infundadas y que nos permiten tener una riqueza cultural e histórica de la fundación de nuestra ciudad desde hace tantos años? Claro, porque la valoración del cementerio no puede ser vista desde ese punto de vista del misterio, del temor, de historia fantasmagórica, sino justamente desde esa valoración social, cómo se representa la ciudad en el cementerio, cómo el cementerio forma parte de una dinámica social. Sí, totalmente. Sin dudas, un espacio que merece una nueva valoración y estamos luchando en ese sentido. Y qué bueno que personas con tu conocimiento y vaya, con tu incidencia dentro de la ciudad también estén trabajando para promover este tipo de espacios que desde mi punto de vista están novedosos. No todas las ciudades tienen esa ventaja histórica de en sus cementerios también contar la historia de la ciudad. Edwin, siempre el tiempo nos queda a deber y contigo quiero dejar abierta la invitación porque sería muy interesante debatir sobre las formas en las que pudiéramos involucrar, modernizar en la información histórica de nuestro país y de nuestra ciudad para que estas generaciones se sientan interesadas en conocerla. Gracias por estar en el cafecito de hoy y por supuesto que tendremos a Edwin Espinal más adelante en este espacio. Pausamos, al regreso la continuidad de este cafecito.